Bueno, había quedado en que había promovido lo que era la planificación de la infraestructura de los hospitales, que lo que hacía era en base a criterios estadísticos, es decir, a la pobreza, a la falta de cobertura médica, el número de enfermedades, para que no sea construir por construir, sino que sea donde es necesario. Carrillo lo que decía era que no se podía curar a los enfermos sin antes tratar las causas sociales de las enfermedades. Entonces, lo que él quería era que la salud dejara de ser un privilegio de unos cuantos y pasara a ser un derecho universal. Entonces, con todos estos aspectos, lo que logró fue que aumentaran el número de camas hospitalarias y que personas que nunca habían visto un médico recibieran una atención. Bueno, durante su gestión, Ramón Carrillo comprendió que la prevención era tan importante como curar, por lo tanto empezó a lanzar campañas de prevención a gran escala, con un enfoque científico y que se prolonga a largo plazo, con el objetivo de erradicar enfermedades endémicas que afectan a la población, pero en su mayoría afectan a las zonas más pobres. Gracias a eso logró erradicar el paludismo en la mayor parte del país, especialmente en el norte. Gracias a estas campañas utilizó también DDT, que es un pesticida, para erradicar esto y un control sobre el mosquito que es vector. Además, también hizo campañas de concientización sobre la sífilis y otras enfermedades venéreas, promoviendo lo que es el diagnóstico precoz y un tratamiento gratuito. Además, em, también hizo una campaña contra la tuberculosis, eh, promoviendo el control sanitario, la vacunación y la construcción de centros especializados. Gracias a esto, no solamente bajó el índice de las enfermedades, sino que también hizo que el sistema de salud comience a comprender que debe actuar antes de que se produzcan las enfermedades, de forma que podamos llegar a la población para educarlos sobre este tipo de enfermedades. También fue el primero en utilizar estadísticas y datos epidemiológicos para poder diseñar políticas sanitarias que sean efectivas. De esta manera logró detectar en qué lugares se promueve más la enfermedad, logró administrar de mejor manera los recursos, los hospitales, en dónde convenía poner más hospitales o centros de salud, eh, administrar mejor las medicaciones y los médicos. Además, empezó a priorizar algunas enfermedades y sobre la prevención y eh, para curarlas. También hizo una organización integral de todo del sistema de salud para que no solamente se combata lo que es la enfermedad, las emergencias, sino que también tratemos de solucionar los problemas que generan estas enfermedades, como puede ser la pobreza o la falta de servicios. Él, para hacer todo esto, utilizó mapas sanitarios, estadísticas y registros centralizados médicos y em, utilizó la tecnología y una organización moderna. Profe, ahí va lo que decía Leila, que bueno, no está presente, así que eh, ya terminamos. Bueno, con una frase célebre de él que dice: frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el inoportuno social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedad son unas pobres causas. Bien, déjenlo ahí nomás, chicas. Muy bien. Creo que esto va resaltando, ¿no? Que al final lo que es que decimos que nos enferma, que nos produce tanto daño, ¿no? Es nada en comparación al daño que nos hace en no tener los recursos, ¿bien? En no tener viviendas, en no tener los servicios, en no tener acceso a, a los servicios básicos, a una vivienda digna, a la educación,
Bien, sus compañeras resaltaron esto de que él descubrió cuando empezó a trabajar en el hospital militar, ¿no? Cuando hacía la evaluación a los conscriptos que iban a entrar al ejército, se dio cuenta que estaban enfermos o que tenían problemas de nutrición, de desarrollo, etcétera, por pobreza, no porque fueran de mala calidad, por decir humanamente, ¿no? Sino que estaban enfermos, ¿no? De tuberculosis, de cosas, de enfermedades que produce la pobreza, la mala alimentación, el modo como vivo, etcétera. Bien, también Carrillo hizo una gran obra y el legado que tenemos, por ejemplo, el sistema de salud organizado, ¿no? Fue él el que lo hizo y todavía hoy estamos usando el sistema y funcionaba, solo que después los recursos que se dedican no son los suficientes, ¿no? Pero también él hizo hincapié en esto de prevenir antes de curar, o sea, es mucho más económico prevenir, ¿no? Y educar a las personas para que no se enfermen a curarlas. Muy bien. Bueno, el siguiente grupo, muy bien, chicas, dejen de compartir. Bien, tendríamos el grupo 4. Sí, profe, ahí comparten. Sí. Mientras la compañera lo hace, chicas, recuerden, suban todos los trabajos ahí en el foro para que queden a disposición de los demás. Bien, lo que es Canva, suban el link, así uno lo puede abrir y puede tener la información. ¿Me escucha, profe? Pero estás compartiendo la pantalla de Zoom. Ahí sí. Si pones habilitar edición y después la pones como presentación. Bien. Ahí está. Bueno, nosotros vamos a hablar de la atención primaria de salud en Argentina. Las preguntas que nos tocaron son ¿cómo se aplican las APS en Argentina? Si puedes seguir la siguiente diapo. Ahí está. Bien, la atención primaria de la salud se ha implementado como una estrategia para garantizar el acceso a servicios de salud esenciales, aplicándose a través de un sistema de salud orientado a los siguientes valores, como la equidad, la solidaridad social y el derecho de todo ser humano a gozar de su grado máximo de salud, independientemente de su raza, de su religión, de su ideología política, condiciones económicas y sociales. Al otro día. Ahí. Bueno, el desarrollo de estas APC está influenciada por la declaración de Alma-Ata de la OMS. Eh, bueno, estas APC no ocurrió en un único año, sino que ha sido un proceso gradual por mucho tiempo y estas APC en Argentina comprenden los siguientes aspectos. El primero son los centros de atenciones primaria, que son las bases del sistema,
Estos ofrecen servicios preventivos, promoción de la salud y atención médica básica. Otro aspecto importante es el enfoque comunitario. En esta se busca la participación activa de la comunidad en la gestión de la salud. Otro aspecto es la interdisciplinariedad, que son equipos de salud multidisciplinarios que trabajan en conjunto para abordar las necesidades de la población. Y otro aspecto también que es muy importante son las políticas sanitarias, porque desde el 2003 estas APS han sido promovidas por la Organización Panamericana de Salud y la OMS. Estas dos organizaciones refuerzan la integridad con el sistema de salud de la Argentina. El siguiente. Bueno, sobre cuál fue la evolución, marcamos como antes y después de 1978. Antes no existía un concepto claro de atención primaria porque estaban los sistemas enfocados en atender las enfermedades y curarlas antes que en prevenirlas. La atención se centraba en hospitales, médicos y especialistas, y las zonas rurales quedaban aisladas, digamos. Había una fuerte desigualdad porque la población con recursos accedía a buenos tratamientos y los que no quedaban también fuera del sistema. En 1978, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF organizaron una conferencia histórica en Alma-Ata, definiéndose la estrategia que iban a usar para lograr la salud para todos en los años 2000. En esta se estableció que la APS debía ser universal para todos, integral, participativa, accesible y equitativa. Ahí está. Perdón, se me trabó el teléfono. Después tenemos lo que es el Alma Ata, que en muchos países comenzaron a aplicar las APS, pero hubo diferentes dificultades, como la falta de recursos económicos, los gobiernos que en sí no siempre se estaban comprometidos con completar estas determinaciones. Y al igual que se empezó a aplicar una versión reducida para la APS, que es la llamada atención primaria selectiva, que solamente se enfocaba en algunas enfermedades como las vacunaciones, eh, y dejando de lado el enfoque integral, o a lo que más que nada se enfocaba la APS. Bueno, después lo que sería la historia de la atención primaria de salud acá en Argentina, como dijeron grupos anteriores, se empezó a implementar en 1978. Pero acá en Argentina ya estábamos en la última dictadura, por lo que alteraron este tratado de Alta Mata para reducir los costos, por lo que se disminuyó el gasto de sanitario al público y se abandonó lo que sería la atención primaria de salud. Después, entre 1980 y los 2000, faltaban mejoras en las políticas públicas para esta atención primaria por la crisis económica que había. Por eso en 2003, el ministro de Salud, el doctor Guinness González García, lanzó el Plan Federal de Salud 2004-2007 para enfocarse en lo que es la atención primaria de la salud, que se trataba de un modelo que vuelve a enfocar la atención primaria de la salud garantizando el acceso universal de los servicios, la distribución equitativa de los recursos y la calidad de gestión y participación de la comunidad. Los logros que hubieron ese año fue el acceso universal a servicios de la salud, la distribución de los recursos, bueno, lo que mencioné recién. Eh, Después, en 2004 se generó el Plan Nacer, que es la mejora de la salud, que sería el materno-infantil, y en 2012 se aplicó el Plan Nacer para miembros de familia sin cobertura médica. Y bueno, como dije, el 2003 el Plan Federal de la Salud, que está en 2004-2007, se enfocaba en lo que dije antes, prácticamente, se repite. Y lo que serían las APS hoy
Consta de una promoción y una prevención de hábitos saludables, una atención cercana y personalizada, equipos interdisciplinarios y un uso de tecnología para conectar pacientes y centros de salud. Bien, como mencionaron anteriormente mis compañeras, acá tenemos una línea del tiempo de cómo fueron las altas y bajas de la APS. Se define originalmente que la atención primaria como la estrategia clave para lograr la salud fue en 1978 y en el año 2000. Después tuvo una recaída con la dictadura militar que lo que buscaban ellos era reducir costos, entonces, como dijo mi compañera anteriormente, como que albarataron todos los gastos sanitarios para que la gente no pueda tener los mismos servicios que todos, o sea, no había igualdad en ese tiempo y bueno, después en el 2003 hubo una crisis sanitaria en el cual se formuló el Plan Federal que lo que buscaba era garantizar el acceso a la salud a todos los argentinos a través de la coordinación entre el Estado Nacional, las provincias y los municipios. Después, entre el 2004 y 2005, entre el 2004 y 2005 se propuso el Plan Nacer, que se puso en marcha. Lo que buscaba era ayudar a las mujeres embarazadas y a los niños que no tenían la posibilidad de una cobertura social y que puedan tener los recursos necesarios para poder llegar bien al nacimiento y después en la primera infancia hasta los 5 años. Luego en el 2008 la Organización Mundial de la Salud publica el informe La atención primaria de la salud más necesaria que nunca, que lo que buscaba era un componente fundamental para el desarrollo del sistema de salud eficientes y equitativos. Luego, en el 2018, la declaración de Astana, que es la realización de la declaración de Astana, que es un compromiso global para fortalecer la atención primaria de la salud APS y alcanzar la cobertura universal de la salud, lo cual refuerza el compromiso de los Estados miembros de la ONU de priorizar la APS como un pilar fundamental para la salud de las personas. Bueno, chicos, muy bien. Si ustedes fueron siguiendo, mucho de lo que es la atención primaria, ¿no? En que nosotros como país quedamos retrasados fue por nuestra historia, bien, las políticas que se adoptaron, y no solamente Argentina, chicos. En esa época, muchos de los países de América Latina vivían en dictadura. Entonces, algunos aplicaron la APS, bien, y otros no, como sucedió acá, y por eso también se retrasó. Y ahora se ha dado más un auge, pero siempre, siempre dense cuenta que esto va muy ligado al desarrollo económico del país. Entonces, cada vez que estamos pasando una crisis, bueno, van a ajustar, van a reducir costos, etcétera. Y siempre le toca a la parte de salud. Bien.
Bueno, el siguiente grupo, Sí, profe, acá estamos. bueno, pueden compartir. ¿Se ve bien? Sí, Bueno, a nuestro grupo le tocó las actividades dentro de las APS. Las actividades de promoción dentro de las APS son acciones que buscan mejorar la salud y el bienestar de los individuos y de las comunidades, empoderándolas para tomar decisiones saludables y ejercer un mayor control sobre los factores que influyen en su bienestar. Estas actividades se enfocan en fomentar hábitos saludables y en la prevención de enfermedades. Estas actividades se pueden definir según sus características principales, que son, se realizan de forma integral, que quiere decir que considera al ser humano como desde la perspectiva biopsicosocial, entendiendo que los aspectos biológicos, psicológicos y sociales están íntimamente relacionados con la salud de las personas. De forma integrada, que es interrelacionando las acciones de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social, y también implica integrar funcionalmente las estructuras y niveles sanitarios. También se realizan de forma continua y permanente, que es que esto quiere decir que se realizan a lo largo de la vida de las personas, no es algo de ahora esto nomás, sino es a lo largo de toda la vida, y también en sus distintos ámbitos como domicilio, escuela, trabajo, no es algo que solo le compete a la salud, digamos. Y en cualquier circunstancia también, en consulta, urgencia, tratamiento hospitalario, etcétera. ¿Cami? Después tenemos de forma activa que los profesionales de la salud no actúan pasivamente ante las demandas, sino que trabajan proactivamente en la promoción de la salud y en la prevención de enfermedades. Después tenemos basadas en el trabajo en equipo interdisciplinario intersectorial, que es involucrando a profesionales de diversas disciplinas y comprometiendo a distintas áreas en la solución de los problemas de la salud. La APS se consideraría parte del desarrollo global, lo que requiere la participación con otros sectores. Después tenemos de forma comunitaria y participativa, que es abordando los problemas de salud colectivos e individuales, que utiliza técnicas de salud pública y medicina comunitaria, que estas actividades se van a basar en la participación activa de las comunidades en todas las fases del proceso, desde la planificación y programación hasta la puesta en práctica. Y por último tenemos garantizando la accesibilidad, que es llevando la salud lo más cerca posible al lugar donde residen y trabajan las personas, como por ejemplo iniciativas como la del tren sanitario de Eva Perón, que buscaba llevar los últimos avances médicos a las poblaciones rurales que no podían acceder fácilmente a los hospitales. Después sigue... Bueno, a mí me toca hablar de actividades de prevención de APS, en donde existen 3 niveles. Uno de ellos es primario, que sirve para evitar la aparición de enfermedades, en donde hay ejemplos de campañas de promoción, donde se habla de hábitos saludables, higiene personal. Otro ejemplo también puede ser la inmunización, donde se asegura la cobertura de vacunas contra enfermedades que pueden ser prevenibles, y también educación sanitaria y sexual.
en la sexual, donde se dictan charlas de talleres sobre enfermedades de transmisión sexual y uso correcto de preservativos, etc. En la secundaria, que sirve para la detección temprana de enfermedades, eh, donde sus ejemplos son detención temprana de enfermedades bucodentales, tratamientos para enfermedades en sus inicios, como por ejemplo hipertensión, y también se realizan programas donde se hacen estudios como mamografías, colonoscopía. Luego, nivel terciario, que es donde se minimiza la consecuencia de las enfermedades, con rehabilitación y tratamiento. Pueden ser rehabilitaciones físicas o psicológicas para mejorar la funcionalidad del paciente, o controles en pacientes que ya sufren la enfermedad crónica, o rehabilitación en pacientes con ACV o infartos. Bueno, después tenemos las actividades de restauración de la salud, que refiere a aquellas acciones o procesos destinados a recuperar o mejorar el bienestar físico, mental y social de las personas que han experimentado una pérdida o deterioro de su salud. Estas actividades son llevadas a cabo principalmente mediante dos niveles, el de atención primaria y atención hospitalaria, es decir, incluye tratamientos médicos, rehabilitación y cuidados. Por ejemplo, una persona que contrae tuberculosis deberá recibir tratamientos como, por ejemplo, la quimioterapia con medicamentos, y, por ejemplo, en una persona con diabetes tipo 2 recibirá como parte de su tratamiento educación y se la motivará a adoptar hábitos saludables como la dieta equilibrada y la actividad física. Te escuchamos mal, María, allí. Ahora se fue tu voz. María, no te escuchamos ahí. Pues, específicamente hablando Chicas, si le pueden avisar a su compañera que no la estamos de escuchando bien. la rehabilitación, esta se define como Otra del grupo, Ya le avisamos, profe. sí. Bueno, ¿alguna de ustedes, chicas? Seguí, Vero, vos de último. Ok, sigo yo entonces. ¿Me escuchan, profe? Sí. Ok. Bueno, me toca hablar sobre las actividades de protección, que es una estrategia sanitaria que fortalece el derecho de la salud. Hay una ley que es la ley 4706, que se fundó en el año 1992, que dice que la atención primaria se establecerá como estrategia prioritaria. El objetivo es cubrir la totalidad de las poblaciones con acciones de atención primaria. Es necesaria esta acción de los gobiernos y los pueblos para promover y proteger la salud, fomentando cambios en el entorno para generalizar salud y bienestar donde las personas participen en distintas actividades.
donde los factores sociales, económicos, ambientales y organizacionales interactúen respondiendo a las necesidades de todos a lo largo de la vida. La protección de las APS es el primer contacto con los individuos, la familia y la comunidad, brindando atención según el programa de salud que posee, como la salud de los niños y niñas, realizando control de bebé sano o vacunación, salud adolescente, que resguarda el buen desarrollo de los adolescentes, la salud de la mujer con control ginecológico y control prenatal, y la salud del adulto con las consultas de morbilidad, consulta y control de enfermedades también, y la salud del adulto mayor con las vacunaciones y control de enfermedades. María, ¿estás por ahí? Bueno, chicos, recuerden que cuando uno de su grupo tiene alguna dificultad, el grupo debe suplir lo que le tocaba. ¿Bien? Sí, profesor, iba a preguntar, si quiere puedo decir yo la parte Sí, de María. porque es importante. Bien, ok. Bueno, voy a empezar desde cero. Ujú. Ella nos había hablado ya de la parte primaria y secundaria, estaba en eso. Sí, ahí voy. Ay, perdón, profe. ¿En dónde estaba? Bien, había hablado de estas actividades, ¿no? De prevención en la parte primaria y después tenía que hablar de lo secundario y la terciaria. No, esto no lo había dicho Dana. Sí, yo lo dije, ¿Sí? las actividades. Entonces era la siguiente, Las de de Claro, restauración. restauración. eso es. Sí. Ok. Bueno, consiste en todas las actividades que se realizan para recuperar la salud en caso de su pérdida, que son responsabilidad principalmente de los servicios de asistencia sanitaria que despliegan sus actividades en dos niveles, atención primaria y atención hospitalaria. Incluye tratamientos médicos, rehabilitación y cuidados para devolver a las personas a un estado de bienestar. Las acciones de recuperación de la salud comprenden la atención de quienes han perdido su estado de salud para tratar adecuadamente su enfermedad, evitando complicaciones o secuelas. Por ejemplo, si una persona contrae tuberculosis, deberá recibir medicamentos que le permitan sanar. Si un individuo padece una enfermedad crónica como la diabetes, no podrá tener una restitución integral de la salud, pero debe llevar a cabo un tratamiento que incluya un plan de alimentación y ejercicio adecuado, posiblemente medicación y otros cuidados que le brindan una mejor calidad y esperanza de vida, así como contribuir a evitar o retardar la aparición de complicaciones o secuelas de su enfermedad. Bueno, y después está la rehabilitación. La rehabilitación se define como un conjunto de intervenciones encaminadas a optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en personas con afecciones de salud en la interacción con su entorno. Se trabaja con con la persona y su familia, con el fin de tratar las afecciones subyacentes y sus síntomas, modificar su entorno y adaptarlo mejor a sus necesidades, utilizar productos de apoyo, educar para fortalecer la autonomía y adaptar tareas de modo que se puedan realizar con mayor seguridad e independencia. Es un conjunto de estas estrategias pueden ayudar a una persona a superar
las dificultades que pudiera tener para entender, ver, oír, comunicarse, alimentarse o desplazarse. Cualquier persona puede necesitar rehabilitación en algún momento de su vida, como consecuencia de una lesión, intervención quirúrgica o enfermedad, o porque su capacidad para funcionar se ha reducido con la edad. La rehabilitación se centra en gran medida en las personas, en la persona, lo que significa que las intervenciones seleccionadas en cada caso son específicas de sus objetivos y preferencias. Por ejemplo, de ejemplos de la rehabilitación puede ser entrenar el habla y el lenguaje para mejorar la capacidad de comunicación tras un daño cerebral, practicar actividad física para fortalecer la musculatura y mejorar los movimientos voluntarios y el equilibrio, modificar el entorno domiciliario de una persona mayor para mejorar su seguridad e independencia en el hogar y reducir los riesgos de caídas. Bien. Eh, Sí, Profe, eh, ya vol- sí, María, está bien. Está bien, Lúmila, quedamos hasta ahí porque si no se va a cortar y no vamos a perder el contacto. Bien. bueno, Ah, profe, era solo sí, los sí, ejemplos sí. eran, así que ya está, ya había Bien. terminado. Queda un grupo, lo va a presentar la próxima clase y iniciamos la otra unidad. Bien para todos, por favor, suban el trabajo en la plataforma de modo que quede a disposición de todos. Puedes dejar de compartir. Y bueno, vayan todos bajándose este material porque esta unidad entra en el parcial, bien, y así que no los encuentre de sorpresa, dice, ay, ¿cuándo lo vimos? No, lo presentaron sus compañeros, bien, y vayan revisando todo el material que esta unidad es bastante compleja en el sentido que tiene mucha amplitud de conceptos y también de historia, bien. Así que esto les va a ayudar como para fortalecer todo lo que ustedes tienen de apunte. Muy bien a todos los que prepararon. A veces, ¿no? La conexión puede fallar, pero bien, chicos. Nos estamos viendo entonces el próximo martes, ¿de acuerdo? gracias, profe. Hasta luego. Gracias a ustedes. Profe. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, gracias.